Buenas tardes. En el año 2026 tomamos unos días que son interesantes, pero ya tomando las riendas en este 2026, muchas informaciones. Este problema de Maduro ha dividido el mundo. Pues yo le dije, presidente, no me ponga eso. Deje ese hombre tranquilo. Porque hay que vivir con la diversidad. Usted verá que eso va a traer problemas. Eso va a traer problemas. Y los que se ponen a defender eso aquí, bueno, pues deberían que le quiten la camisa y los zapatos y desnudarlo. Porque eso es parte de la soberanía de uno. Que anden con unos zapatos y dicen, no, mire, esos zapatos, quítalos de ahí. Entonces yo no voy a hablar más de eso. Pero no puedo estar de acuerdo con eso. La soberanía de un país. No voy a hablar más de eso. Señores, recibí varios análisis de los rutinarios que uno hace en diciembre. Y descubrí lo que es el monitoreo de los niveles sanguíneos vinculante a la glicemia. Porque ahora el gran flagelo de la humanidad es la diabetes, la obesidad, sedentarismo, la herencia. Entonces, esa enfermedad, la diabetes, se ha introducido de una manera silenciosa. En consecuencia, se hace residente esta enfermedad ya cuando la persona está en un nivel de irreversible. Entonces, por eso es que en los países desarrollados incentivan lo que es el médico familiar. Por eso es la importancia de la atención primaria, que yo insisto tanto. Se supone que con esa infraestructura en Villamella, esos hospitales deben tener un diagnóstico de todos y cada uno de los habitantes que hay ahí en Villamella. Es el primer centro de atención primaria del país. Después aquí no hay uno. Ese es. Porque se le dan todas las atenciones en un mismo lugar. Lo que hace que la información puede ser digital, pero al mismo tiempo con un diagnóstico. Y decirle a los pacientes dónde están y dónde acudir en cualquier momento. Ese es el único lugar que está acreditado para eso. Entonces, los médicos particulares hacemos nuestra atención primaria con los pacientes siguiendo la trayectoria de una atención primaria en función de estudios comparativos, qué pasó el otro día y qué pasó ahora. Y eso lo que definitivamente es salud, porque precisamente se introduce lo que es el fenómeno preventivo, evitar que llegue a esos niveles.
Porque aquí se están enarbolando una medicina enteramente curativa que no sirve para nada. La curativa conlleva mucho dinero y poca solución, porque tú lo que estás curando enfermedades, tratando de proteger o sobrellevar enfermedades que ya están establecidas. El concepto es claro. Entonces, los médicos particulares que damos consulta a nivel privado, tenemos ese concepto bien claro, y los que tienen vocación, porque si usted no tiene vocación es un paciente más, donde a través de un computador usted sigue los niveles de lo que se llaman lo que dan la expresión de la enfermedad. La parte cimeras del organismo, lo que te da información, que cada órgano da una información. Por consiguiente, nunca debe faltar la glicemia y la hemoglobina glucosilada. Nunca debe faltar. Que nosotros decimos permanentemente 70-100 es la hemoglobina glucosilada. O sea, la glicemia 70-100 con una hemoglobina glucosilada menos de 6. 70-100 cuando la hemoglobina glucosilada está controlada. Pero hay casos en que ese día usted no tuvo una carga grande de carbohidratos. Y ese día que a usted le hicieron el levantamiento, tuvo una glicemia de 105, 106, 103. Entonces ahí usted tiene inmediatamente que buscar la hemoglobina glucosilada, a ver si esos niveles engañosos que te están dando 2 puntos por encima de los niveles normales no te están engañando. En el caso que yo me refiero, 103 y con una hemoglobina glucosilada de 6. Oye, me está engañando. Me está engañando. Porque la diabetes es silenciosa, asintomática, que ya expresa sintomatología cuando los niveles de la glicemia son insostenibles. Son insostenibles. Mientras tanto, las personas que manejan 115, 120 andan como si nada. Pero la hemoglobina glucosilada, esa no engaña. Esa no engaña. Esa debe estar menos de 100. Y debe estar en consonancia con la glicemia. No pueden haber diferencias. Es decir, que cuando me reportan 105, 106 y una hemoglobina glucosilada de 6, usted me está hablando que aunque los niveles que me están reportando de la glicemia no son tan altos,
me están hablando de un prediabético. No, doctor, prediabético, sí, un prediabético. ¿Cómo así, doctor? No, porque la hemoglobina glucosilada, que es el metabolismo de los carbohidratos, me está dando 6. Me está dando alarma, código rojo me está dando. Entonces, esa es la diferencia de la atención primaria, no con esta porquería que hay aquí, que no bien el paciente se sienta y por ahí, es analizando todas y cada una de las estructuras analíticas del paciente. Para usted poder dar una información fidedigna de ese análisis y de esa pesquisa que es la diabetes, que según la Organización Mundial de la Salud, para el 2030 habrá en América más de 500,000 diabéticos en América. 500,000. Entonces, que hice la introducción del año 2026 con estas informaciones válidas que usted tiene que tomar muy en cuenta, porque son la expresión de lo que será su salud. Suéltame. Porque generalmente al final de año usted tiene que hacer, hay gente que dice, déjame ver cuáles son los límites míos para ver cuáles desarrollos yo puedo hacer. Y ahí es que tú te das cuenta del seguimiento. Y ahí es que tú le das rienda suelta. Dice, mira, no, mira, tú puedes hacer tu desarreglo. Sí, doctor, sí. Porque generalmente, con motivo de la Navidad y del Año Nuevo, la gente come más. Hay gente que tú tienes que restringirle totalmente los azúcares en diciembre. Usted se imagina tantas uvas que tienen mucho dulce, que los chocolates. Entonces hay personas que al final de año deciden hacerse sus estudios preliminares para el disfrute de las Navidades y el Año Nuevo. Y confían sus análisis en manos de un profesional que le dice, mira, por aquí anda mal. A veces uno no quiere ser mensajero de noticias malas, pero pasa también con la base líquida de Papá Nicolau, cambios atípicos que el médico no puede ser irresponsable y decirle, no, mira, tu Papá Nicolau está dando cambios atípicos. Que en ningún momento tú le vas a meter la información al paciente de que tiene un cáncer, pero sí tú tienes que decirle que alrededor del cuello de la matriz, donde tú tomaste las pruebas, hay células atípicas. Cuando digo células atípicas es que no siguen la normativa de la formación celular normal. Dice, mira, ahí hay células atípicas.
Pero estas informaciones deben ser bien dosificadas. Y la manera de esa información ser dosificada es darla con elegancia, porque el médico que asusta al paciente no anda mal, anda muy mal, porque no es asustarlo. Es que él sea un contribuyente de ese tratamiento. Entonces el médico no puede tener secreto con él. Él es un partícipe, es un protagonista de ese tratamiento. Entonces, si se tomaran todas las cosas preventivas del lugar, usted no tiene ningún problema. Pues yo no puedo vender una propiedad si yo tengo un contrato contigo de mensualidades fijas y de acuerdos. Porque entonces hay justicia. Y el que lo compra es un bandido. Porque usted tiene que tener respeto de esa persona que está ahí. Y así mismo es todo en el mundo y dentro de la parte médica se parece mucho al quehacer del ser humano. No se puede asustar al paciente, sino usted decirle como partícipe, ahora suave, no es que usted le diga al paciente cosas que no deben ser. Mira, puede pasar esto. Y la mayoría de la medicina preventiva se cimenta en informaciones de orientación. Entonces, si tú le das todas las medidas de orientación, el paciente no tiene ningún problema. A mí me sorprendió que pacientes donde yo tenía el colesterol alto, LDL alto y triglicéridos, al final de año, con las informaciones preventivas, dio el laboratorio datos óptimos, nada más con la dieta. Entonces, ¿por qué meterte en tratamientos carísimos si precisamente lo que es la dieta, el ejercicio, la vida saludable, hacen bajar el colesterol? Porque el colesterol no es malo. Todas las células tienen como base el colesterol. Lo que es malo es cuando está altísimo. Entonces, yo me asombro. Oh, pero ven acá, con esa dieta. Y mira cómo está. Porque yo creo mucho en la medicina natural. La medicina natural. Y a veces yo estoy, nadie es profeta en su tierra. Yo le digo a mi mujer que le gusta el agua fría con hielo, digo yo, tú estás forzando al cuerpo humano. ¿Y por qué? Porque tu temperatura es de 37. Y tú le estás dando una temperatura de 2 y 3, es un lío.
No, porque me gusta así fría. No, es que tu cuerpo tú lo estás comprometiendo a una emergencia. Un vaso de agua fría. Porque es que tu temperatura corporal es de 37. Entonces tú te metes un agua fría con hielo de forma sistemática. Porque un día tú te vuelves, un día de calor, pero sistemática con hielo, no. Es haciendo buenas prácticas, pero como si tú fueras el cuerpo humano de la otra persona. Personas que beben, comen con mucha agua. Mira, eso no es bueno. ¿Y por qué? Porque hay lo que se llaman jugos pancreáticos, jugos biliares, jugo gástrico, que tú le estás quitando la consistencia. Porque ellos actúan disminuyendo las partículas alimentarias para hacerla asimilable. Y si tú le quitas la capacidad, tú vas a crear problemas digestivos. Por eso es que digo que debe ser una hora antes el vaso de agua, para permitir que los jugos gástricos trabajen. Pero si tú estás con agua y comiendo esos alimentos que necesitan ser digeridos, no trabajan. Me voy a este bloque para seleccionar la canción Suéltame en el 2026. Bueno, pues continuamos en estas conversaciones acerca de esos estudios de laboratorio que tú recibes al final de año. No hay que asustar, porque usted se imagina usted asustando a una gente que está esperando la Navidad. ¿Que está esperando la Navidad? No. No debe asustarse. Pero si usted le dice, mira, tu cuerpo humano tendría mejor desempeño si tú haces esto. Ah, bueno. Si tú haces, te va mejor. Y para eso, por eso yo creo mucho en la atención primaria, porque es un encuentro ejecutivo. Es un encuentro ejecutivo el que tú haces con el paciente, donde tú haces determinaciones vinculantes a su salud, porque son señales que se dan ahí. Entonces, todos y cada uno de esos estudios que al final o al principio de año tú te haces son importantes porque son señales vinculantes al funcionamiento del cuerpo humano. En razón de eso, muchas personas comparan el cuerpo humano como una tarjeta de crédito, que si tú la sobrepasas, va a haber daños irreversibles donde no hubo prevención, donde no hubo ningún tipo de coordinación para proteger esos órganos importantes que se juntan y forman lo que es el sistema, donde varias estructuras forman un sistema. Por ejemplo, el sistema circulatorio tiene el corazón, pero hay unas estructuras, vasos capilares, venas, arterias, que son el anclaje
para el funcionamiento de esa circulación. Y asimismo es la política. Cuando tú te juntan con inservibles, oye, tú puedes hacer todos los cambios, son inservibles todos. Porque es que tú no visualizaste una situación en función del desempeño, sino improvisando lo que se te ocurre en la cabeza. Y no puede ser así. Los análisis, los estudios de una persona no puede ser lo que se me ocurra de la cabeza. De que, no, mira, tú puedes estarte tranquilo, que quizás cuando tú vengas. No. Tú tienes que tomar, porque para eso tú lo haces, para tomar medidas. Para tomar medidas. Es lo mismo que cuando a ti te dicen, mira, yo me siento tengo tales signos y síntomas. El síntoma refiere al paciente, el signo lo ve el médico. Entonces tú haces un estudio pensando que tú vas a detectar eso. Dicen, no, tú estás bien. No, pero yo me siento mal. Tú no puedes ponerte a discutir con el paciente. Tú tienes que hacer estudios colaterales, transversales y alternativos, buscando otras cosas. Buscando otra cosa. Y así me he encontrado con muchos pacientes, virus del papiloma humano, herpes, muchísimas situaciones me he encontrado, que le dice que todo está bien, dice, bueno, todo está bien, pues entonces yo me voy a la colposcopía, yo me voy más profundo, porque ¿qué es la relación médico-paciente? Es que el paciente se sienta bien, no el médico. Es el paciente que tiene que decir, yo me siento bien. Entonces, no es el médico que se tiene que sentir bien, es el paciente que tiene que sentir bien. Y si tú le reportas a un papá Nicolás, doctor, pero yo tengo unos flujos que no se me quitan. No, mira, tú estás equivocada, mira este estudio. Dice que no. Entonces, ¿qué hace el paciente? Vota al médico. No, déjame buscar otra opción. Porque si tú me dices que yo estoy bien, yo tengo flujos vaginales, yo sangro cuando me hacen el papá Nicolau, y tú me dices que estoy bien, y entonces viene otro médico y le aconsejo a los colegas, no denigren de otro médico. Doctor, mire, han ido con una funda llena de medicinas viejas, de recetas viejas. Digo, no me lo enseñe, porque a veces el paciente en su frustración busca aliado, cómplice, para hablar de ese médico. No me hable de ese médico, no me hable de nadie. Vamos a echar nosotros para adelante, vamos a ver los resultados. Entonces Dios que está mirando dice, la obra se va a dar. Porque es que tú no tienes derecho a denigrar de uno que está ausente. Así sí es bueno, Así sí es bueno. No puede hacer eso porque no es ético.
no es correcto. No es correcto. Entonces se tiende a propiciar una conversación denigrante del médico antecesor. No debe ser así. El antecesor, ese no servía. No, mira, olvidémonos de eso. Hay tiempos nuevos, caras nuevas. Ahora voy yo. Ahora voy yo. Entonces ese paciente valora más la situación que usted diciendo, no, porque tú eres innecesario hacerlo. No, no se manifiesta Dios. Si yo me pusiera ahora las cosas que yo veo, usted se imagina sacarle el útero a una mujer sin necesitarlo. Eso lo veo yo cada rato. Eso lo veo yo cada rato. Sin necesitarlo. Entonces, cuando el paciente tiene descenso, tiene los problemas de una histerectomía que no debió ser, entonces no va donde ese tipo que le sacó el útero, va donde uno. Y ahí sí es duro. Porque uno quisiera decirle, fue que el procedimiento que te hicieron fue innecesario. Uno no puede decirlo. Por ética. Entonces, el médico agresor es irrespetuoso. El médico conceptual, de criterio, respeta a los colegas, aún el más pequeño. Pero Ney Arias Lora, cuando yo era interno, me dijo, venga a ayudarme a una cirugía. No importa la dimensión del discípulo, no se siente en un pedestal, da un tratamiento igualitario en función de relevo generacional médico que lo puede sustituir, porque nadie nació para semilla. Entonces ahí es que está el problema. La gente quiere engañar. Y básicamente ahí está el problema. Entonces desaparecen los afectos. La gente quiere truquear. Desaparecen los afectos. No puede ser así. Nadie se está en ninguna circunstancia poniendo a pensar que el que te circunda es tu enemigo. Aunque la conducta humana sea así, tú tienes que creer. Entonces, porque todo el mundo propicie situaciones donde el otro quiere hundir al otro, ese es su problema. Suéltame con una de las buenas de diciembre y Año Nuevo. Suéltame. Bueno, pues lo que más se parece a la medicina, el quehacer, al béisbol, es la observación para tomar los correctivos del lugar. Porque tú no puedes tropezar con la misma piedra. Gilbert Gómez, llevaste al Licey a un desastre. Porque tú, no, como llevan los análisis, tú dices nada. Entonces, conjuntamente con la hemoglobina glucosilada, alterada y brevemente alterada la glicemia, tú observas la creatinina. ¿Por qué observa la creatinina? Porque la creatinina te habla del funcionamiento renal y uno de los órganos que dañan más la diabetes son los riñones. Y de 1.20 y te da 1.012, no digo que está normal, aunque esté normal los parámetros, te está diciendo
Entonces, definitivamente en la selección del 2026 es importante que usted ve, que usted oye, y que debemos hacer cosas nuevas para seguir progresando, para seguir hacia adelante. Pero es con el reconocimiento de los demás. Todos podemos aportar, todos. Entonces, en esta competencia médica, los méritos son los que se imponen al final. Porque el paciente brinca y salta y va donde ti. Porque hay una trayectoria de hechos de salud que conllevan a que ese paciente y sus colaterales familiares prefieran a ese médico. Porque el profesional de la medicina no está buscando laureles, ni no, se está cimentando el juramento hipocrático, que la base de la medicina es el amor al prójimo. Y él está sintiendo la medicina como si fuera el mismo. No se apure que este año voy a hablar mucho de medicina. Porque mira, esto da asco. Esto da asco, ¿eh? Entonces, no voy a hablar de suero, señor. Váyase a criar nietos, suero, pero venga acá. Señor. Entonces, no voy a entrar en eso. Es decir, que prepárense, que si Dios quiere, voy a hablarle de mucha medicina. Entonces, no es tomar los correctivos del lugar, porque yo hago la analogía con la medicina. Con la medicina, yo hago la analogía. O sea, hay que llegar hasta el final de la enfermedad para darse cuenta que Tony Peña Guava no da pie con bola, como decía mi mamá, en ningún sitio. Que chupas que no sirve para nada en ninguna parte donde lo pongan. Entonces, no hay que llegar. Entonces, es cuando te dan las señales iniciales de que, mira, este hombre en Interior y Policía hizo varias estrategias y ninguna funcionario. Ah, no, lo pone de que en Nueva York. Por Dios. Suéltame, pregunta médica 2026. Pregunta médica.